La Gastadera Podcast, educación financiera para decirle adiós a esas perras ganas de gastar a lo desgraciado y decirle hola a la planeación, el ahorro, la inversión y las metas de largo plazo. ¡Comenzamos! Bienvenidos, bienvenidas a La Gastadera Podcast, el episodio número 9. Hoy vamos a hablar de seguros para la educación de los chamacos, ahorros educativos, qué opciones hay si ustedes están comenzando en esta vida de padres de familia. Padres y madres de familia, les va a interesar muchísimo. Mientras más pequeños los chamacos, mucho mejor. Así que acomódense en su lugar, prepárense, tomen nota, agarren papel y lápiz para que vayan haciendo todas las dudas que tengan, escríbanoslas en los comentarios. Y por cierto, aprovechamos para decirles que nos ayuda muchísimo que nos comenten, que compartan este episodio, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que le den clic en la campanita para que les llegue una notificación cada semana, cada miércoles que les presentamos su bonita terapia financiera, este podcast de La Gastadera que es finanzas personales con un toque de psicología, en donde tenemos el gusto y el honor de acompañarlos. Natalie Lagarda de Mi Plan a Futuro. Y Daniel Urias de Cultura Financiera. Así que arrancamos con este tema que va a estar re bueno, que siempre nos lo están preguntando, que es qué onda con los planes educativos de ahorro, los seguros que son para la educación, el famosísimo Segubeca, que ya es como un genérico, es como el Kleenex, que pues diferentes aseguradoras lo tienen, pero el nombre viene de Seguros Monterrey. ¿Qué onda? ¿Cuándo se contratan? ¿Para quiénes son? ¿Por qué la gente tendría que tiene hijos ahorita, tendría que considerar ahorrar para esta meta? ¿Y qué reto significaría si no lo tomas en cuenta y el día de mañana dices, apá, amá, ya el próximo mes me voy a la universidad y no quedé en la universidad de mi estado, en la UNAM, en el Poli, me quiero ir a una privada y resulta que no se ahorró nada para ese momento? Así es, Daniel, pues primero que nada saludar a todos nuestros videoescuchas, podescuchas. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes nuevamente y continuando un poco con el tema de la semana pasada que decíamos, vale la pena planear. Es bueno planear, perdámosle el miedo y el aburrimiento, la pereza a planear. Esta es una cosa de planeación importante, ¿no? Tienes un hijo, una hija pequeña y tú sabes que en algún momento esa personita necesitará un buen colchón de dinero para empezar como su proyecto universitario, de adultez, su negocio, y si está dentro de tus posibilidades te lo recomiendo ampliamente. Ahora, ¿por qué quedarme a escuchar este video si yo no soy padre o madre transformista oficial todavía? Solo los reales entenderán esa referencia. O si mi hijo, mi hija está muy pequeñito, ¿por qué quedarme a escuchar esto? Bueno, si tú tienes una criatura en casa, más chiquito o más grande, seguramente te pegaste un susto con los precios de este regreso a clases de hace un par de meses. Así que imagínate eso, pero multiplicado a la 10ª potencia, ¿no? De hecho, hay un estudio que sacó ahora el INEGI sobre este regreso a clases, que hablaba sobre los incrementos en los precios, tanto de útiles escolares como colegiaturas, solo comparando, haciendo una comparación 2023-2024. Y, por ejemplo, las colegiaturas de primaria subieron un 6%, promedio, obviamente. Las de universidad también anduvieron por ahí, alrededor del 6%. Los útiles escolares subieron al menos un 3%. Entonces, esto se llama inflación educativa, Daniel. Sí, no, y eso es los útiles escolares, también las colegiaturas, cualquier gasto relacionado con la educación. Pero vayamos varios pasos atrás y hay muchos papás debutantes que se están llevando la sorpresa de su vida cuando ven lo que cuestan la guardería. Las cosas, ¿no? La guardería, o sea, las cosas cotidianas, ¿no? La guardería, los pañales, la leche, el pediatra. Y si ustedes piensan que, pues, dices, ay, ¿cómo gasta porque está muy bebecito, pero ya eventualmente eso se terminará? Pues la realidad es que esto
más bien evolucionará, pero no se terminará. Y entonces decíamos, pues una cosa es pagar guardería, que para muchos quienes la pagan es cara, luego preescolar, luego primaria, luego secundaria, luego preparatoria, universidad, y si el muchacho o la muchacha quiso estudiar posgrado, pues aviéntense el tiro del posgrado. Cada familia, cada situación va a ser diferente y las oportunidades que se tengan para acceder a la educación privada pues serán también muy, muy particulares, ¿no? Es una situación de un gran privilegio que quienes tienen esa oportunidad está maravilloso que puedan repetir, ¿no? Quien ya lo tuvo, que sus hijos lo puedan también hacer, si está quieren. padrísimo, pero también viene mucho el factor emocional, Natalie, que dices, es que yo quiero que mi hijo tenga lo que yo, por la circunstancia en la que crecí, no pude. Y probablemente si yo fui a escuela pública, quizá tenga el interés de que mi hijo vaya a una escuela privada. Y es ahí donde también tenemos que ver, ok, todo esto se puede llevar a cabo con suficiente planeación, con organización, por supuesto con ahorros, y para eso pues están estos instrumentos que te van a dar la estructura donde vas a montar ese proyecto. Sí, cuando hablamos con papás sobre este tipo de proyectos es muy bonito porque se combinan las expectativas de los papás y de las mamás de justo lo que decías, ¿no? A lo mejor yo no tuve estas oportunidades, quisiera que mi hijo, mi hija sí las tuviera, o yo soy orgullosamente politécnico, quisiera que mi hijo siguiera con esa tradición y así, ¿no? Y mi papá fue y entonces somos una familia... Olis. Y quisiera que eso se repitiera o quisiera que todavía fuera mejor. O sea, siempre hay como muy buenos deseos, muy buenas intenciones. Hay expectativas optimistas y entonces es muy bonito trabajar en estos proyectos. Ahora, también entra de pronto el tema de, ¿y si no? Porque obviamente faltan 15 años para eso, 18 años, 10 años. ¿Y si él o ella no lo quiere así? Bueno, claro, por supuesto está el factor de no sabemos exactamente qué va a pasar en ese momento, pero lo importante es lo que sea que suceda en ese momento, pues que el dinero no sea el obstáculo. Sí, que no cambie la situación a la que te vas a enfrentar, ¿no? Que si, oye, yo quería que te fueras al poli con todo mi corazón, pero a lo mejor tú quieres estudiar algo que únicamente existe en una universidad privada. Pero incluso si yo estudio en el poli, pues va a haber cosas... Un montón de gastos. Que se tienen que cubrir dependiendo la carrera. Yo tendré que gastar varias cosas. Pues que de repente, oye, pues que yo estudié en el poli, pero resulta que ahora vivimos en Ensenada. Y entonces, pues te tienes que ir a vivir a la Ciudad de México, ¿no? Es escuela pública y todo, pero pues significará una gran mudanza, un gran cambio de vida. Entonces, sí. El punto es aquí esperar lo mejor, prepararnos para lo que no podemos prever, básicamente, en términos, bueno, o sea, no podemos más bien controlar, ¿no? Que serán estos factores. Luego también hay quien dice, oye, pero si yo ahorro para la educación de mi hijo, de mi hija, y resulta que uno me salió genio y está becado al 5,000%, ¿no? O sea, hasta le pagan por ir a la escuela y no le cobran colegiatura y bla, 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 bla. O por el otro lado, es una persona también bien trucha y todo, pero no quiere estudiar. Es tan trucha que decidió empezar poner su carreta a chambear, ¿no? Y es muy emprendedor y no le interesó la educación universitaria. Pues entonces, ¿para qué ahorré todo el dinero que ahorré si no va a ir a la universidad? Ese es otro escenario también. Sí, son escenarios, no sabemos exactamente qué va a pasar, por eso lo comento, pero pues qué padre tener un colchón ahí para saltar a lo que es, a lo que sea, ¿no? A lo que sea. Entonces, ahorita mencionabas que esto varía de acuerdo con si es una escuela privada o si es una escuela pública, y también varía de acuerdo con la carrera, porque hay algunas carreras que son más largas o que requieren materiales muy especiales. Por ejemplo, medicina es una carrera más larga y evidentemente eso hace que sea más cara de entrada. O odontología, que es una carrera no precisamente más larga, pero sí requiere muchos materiales y herramientas que aumenta los costos o de la gastronomía, ¿no? Que tengas que llevar tu
tu codorniz o que tengas que llevar. No sé, yo supongo que cuando hacen prácticas, ¿no? de guisar comida muy sofisticada, pues cada quien tiene que llevar sus ingredientes. Sí, siempre hay gastos. Solo si pensamos en el gasto de colegiatura, que ese es el básico, pero claro, estamos hablando de que hay uniformes, de que hay libros, de que hay herramientas, de que hay idas y venidas, ¿no? El transporte, la manutención en caso de que esté en otra parte o aunque esté ahí viviendo contigo, pues hay que pagar la manutención. O sea, hay un montón de gastos que se acumulan. Solo si tomamos en cuenta las colegiaturas, en el 2022 se hizo una investigación, se hizo ahí como una comparativa hace 2 años. Una colegiatura de una educación, de una carrera administrativa, digamos que no necesita muchos materiales especiales y tiene una duración muy, muy típica. Una licenciatura en VM, por ejemplo, andaba en unos 300,000 pesos solo colegiaturas. Solo colegiaturas. A eso agrégale, ¿no? Que la inscripción y que el pago de no sé qué, bla, bla, bla. Entonces partimos de una base a lo mejor estimada de 300,000 pesos a un, por ejemplo, Tecnológico de Monterrey, donde andaba en 1,200,000. Más o menos la misma carrera, la misma duración, pero sí hay todo un abanico también en escuelas particulares. Sí, ¿no? Y si tu hijo es una mega lumbrera académicamente hablando y dices, no, hombre, pero si lo van a becar aún. Y esto también es interesante porque vamos a pensar, ok, si te alcanza para pagar las mensualidades, la colegiatura, hubo una beca y entonces se equilibró la cosa. Recordemos también que estas universidades, pues al final mi hijo o mi hija va a compartir el estilo de vida que tengan los otros estudiantes. Y entonces eso también son factores que van interviniendo a lo largo de la vida universitaria de tus hijos, que las salidas, ¿no? Que el viaje de fin de semana no sé dónde. Hay varios aspectos importantes que más allá de generar preocupación en este momento, es interesante que podamos tener una fotografía mucho más amplia de lo que va a significar la educación universitaria de mi hijo o de mi hija. Sí, eso es una expectativa real, ¿no? O sea, decir como es todo un ambiente universitario que va a requerir algunos ajustes, entre ellos, pues económico. Ahora, yo les decía, tanto las colegiaturas como todo alrededor va subiendo, ¿no? La inflación hace que suban los precios. Hay algo que se llama inflación educativa, que es precisamente el aumento sostenido de los precios en todo el tema de educación. Colegiaturas y cosas relacionadas útiles. Fíjense que la inflación educativa suele estar 1 o 2 puntos por encima de la inflación general. Entonces, si la inflación de un año a otro fue de un 4 o 5%, la inflación educativa andará por el 6-7%. A tomar en cuenta. Si hacemos una prospección, digamos, si lo vemos hacia enfrente, este es el costo en el 2022, pero para cuando tu pequeño o pequeña dentro de tenga 10 años más, pues si ya ande por ahí, el costo mínimo se está pensando que serían unos 500,000 pesos. Y si nos vamos al 2036, andamos por los 600,000 pesos. Y si nos vamos al 2040, tú échale pluma ahí de en qué edad te va a tocar esto con tus hijos. Sí, y 2040, ojo, es de aquí a 16 años. Sí, no es que esté a... No, y si tu hijo tiene ahorita 3, 4 años, o sea... Es una quinceañera de distancia. Ajá, sí. Entonces, si andamos por ahí por el 2040, se proyecta que andemos por los 700,000 pesos en VM, ¿no? Como decíamos, en esta parte mínima. Pero en el TEC de Monterrey andaremos por los 2,700,000 pesos. Entonces, sí estaría bueno como tener un plan de cómo vamos a abordar esto en familia. Porque sucede que, y es algo que vemos constantemente, que al llegar a este momento, la familia tiene que reajustarse, ya sea disminuir gastos, pedir préstamos, que ahorita vamos a eso, o de plano descartar opciones, porque no estamos para pagarlas, ¿no? No está dentro de nuestras posibilidades. Eso solo pensando en universidades privadas en México, pero ahora
Están posgrados también, ¿no? Está el tema de los posgrados en universidades privadas, o el tema de si queremos o ellos quieren estudiar y tienen la oportunidad y el privilegio de estudiar en otro país, hacer un intercambio, hacer algo. No, y de repente también yo puedo querer, decíamos, ¿no? Bueno, una universidad pública que a mí me gustó, yo estudié ahí, etcétera, pero también te sujetas al cupo. De repente te vas a topar con esa barrera. Tampoco sabemos cuáles van a ser las condiciones de la educación pública de esa institución en particular en los próximos años. A lo mejor dices, híjole, como con los gansitos, ¿no? Cuando yo me comía el gansito de chiquito estaba bien bueno, ahora es una porquería, sabe malísimo. Dices, cuando yo estudié era una muy buena escuela, pero pues me doy cuenta que 20, 30 años después ahora ya no me parece que sea tan buena. Hay varias situaciones, insistimos, que se tienen que ver. Y algo que creo que también es muy importante, Natalie, que se tome la decisión y que también especifiquemos más o menos a qué tipo de familia le estamos hablando ahorita, es el tiempo que tienes que trabajar en este proyecto. Es decir, hablábamos ahorita de ahorro de largo plazo, pero ¿a qué nos referimos? Es decir, ¿qué edad tendría que tener mi hijo o mi hija en este momento para que realmente sí sea un plan que pueda cumplir y que no llegue el momento en el que me digan, ¿sabes qué? O sea, neta, que ni destinando el 100% de lo que ganas al mes ahorita sacarías para juntar tus par de milloncitos, ¿no? Mira, este tipo de ahorros se pueden construir a partir de 10 años. Claro que entre más tiempo tengamos. Pero de 10 años, o sea, es un lapso de ahorro de 10 años, no de 10 años de los hijos. Ajá, es un lapso de ahorro de 10 años, exacto. Planes de ahorro de 10 años. Ahora, idealmente, si tenemos más tiempo, no necesariamente que tengamos que estar aportando 20 años, pero si ahorramos 10 años y tenemos otros 10 para que, les digo, el dinero se siga cocinando ahí y siga inflándose, pues está padrísimo. O sea, si pudiéramos tener una ventana por ahí de 15 años, qué padre, ¿no? Si pudiéramos tener más, pues ideal. Algo interesante es que estos ahorros no necesitamos que esté ya nuestro niño aquí, ¿no? Pueden ser algo que si pensamos tener una familia o ampliar la familia, se pueden empezar con anticipación o durante el embarazo, o sea, no es necesario que el niño o la niña ya hayan nacido. Y sí, lo que sucede es que sí hay mucha afectación económica para las familias. Yo no diría, por supuesto que no me atrevería a decir, si tienes 5 años de aquí a que tu hijo entre a la universidad, ya no ahorres, ¿ya para qué? No. O sea, cualquier momento, cualquier tiempo que tengamos para ahorrar, está bueno, va a ser mejor que nada. Pero si queremos construirlo como un seguro educativo o como un ahorro más en forma, pues si tenemos mínimo 10 años y de ahí en adelante 15 años estaría ideal. Sí, porque tengan en cuenta que a mayor tiempo también la cantidad que yo aporte va a ser más pequeña, es decir, mensualidades o anualidades mucho más llevaderas, y el monto que voy a lograr acumular va a ser mucho mayor. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. A diferencia, decíamos que si probablemente me cayó el 20 de que, híjole, ya está en la secundaria el chamaco o va entrando a la prepa y me quedan 4 o 5 años para hacerlo, el punto aquí es que va a ser más cuesta arriba, va a ser mayor la cantidad que voy a tener que aportar de manera mensual o anual, y el resultado que logre obtener en ese lapso tan breve no va a ser tan benévolo en términos de rendimientos, porque tuve una ventana más chiquita, por supuesto. A nadie quien esté en esa situación no los vamos a desalentar, no les diríamos ya no lo hagas, pero sean conscientes quienes ahorita tienen todavía hijos en edades de 2, 3 añitos, van recién nacieron, está la planificación familiar y quieren tener 1 o 2 chamaquillos, vayan considerando esto, porque sí es importante que se den este espacio para hacerlo con tranquilidad, porque quisiéramos que nada más fuera el puro gasto de la educación. Va a convivir con un montón de cosas más, ya decíamos, ¿no? Salud, alimentación, vestido, transporte, servicios, casa. Viene a ser una esfera más que le vamos a poner a este arbolito de nuestras finanzas personales, y por lo tanto se tendría que hacer con demasiado tiempo para hacerlo lo mejor que se pueda. Oye, Daniel, y luego cuando hablamos de este tipo de ahorros y de planeación,
No faltan por ahí algunas personas que piensan, ¿cómo inventan cosas ahora? De veras que salen con cada cosa nueva. En la casa éramos 8 y todos fueron, ¿no? Sin problema. Pero si ustedes se ponen a pensar, la verdad es que el tema de la cantidad de dinero que se necesita en ese salto, en esa etapa de los hijos, siempre ha estado ahí, siempre ha sido una carga adicional al presupuesto familiar. Y es por eso que han existido los créditos educativos. Y es por eso que muchos de ustedes, a lo mejor, y de sus papás, han tenido que recurrir al crédito educativo porque evidentemente necesitas un punch más de dinero y si no lo tienes, pues entonces recurres a la deuda. Sí, y que esa es una solución que se da cuando no hubo una planificación de ahorro y llegaste y tuviste la necesidad de hacerlo. Y en el escenario que sea, yo fui a una universidad pública que en ese momento andaba ahí como que trascendiendo a semi-privada o semi-pública, no sé cuál era el formato. Te cobraron una cantidad chiquita trimestral, pero estudié fuera del lugar donde yo vivía con mi familia y entonces no, ¿cuál ahorro? No, eso no estaba ni se imaginaba, ni se platicaba, y éramos un montón aparte de hermanos. Y entonces yo tuve que estudiar con un crédito educativo que a mí me tocó pagarlo ya una vez que concluí. Estuve 3, casi 4 años haciendo los pagos con el primer trabajo que tuve. Pero la situación puede ser diferente. Esa es una alternativa ya híjole, ya nos cayó la guillotina del tiempo, pues vamos a resolverlo. Pero, ¿qué alternativas existen de instrumentos de ahorro, inversión, para prepararnos con suficiente tiempo? Sí, y no quisiera tampoco que habláramos mal de los créditos educativos, porque la verdad es que han sido el instrumento que han hecho a muchos profesionales hoy en día, ¿no? O sea, de verdad es un buen instrumento, pero no deja de ser una deuda y no deja de ser empezar tu carrera profesional con una deuda a cuestas. Daniel estudió con crédito educativo, mi papá estudió con crédito educativo y es un gran agradecimiento a ese tipo de instituciones, ¿no? Pero si podemos hacerlo distinto, están otras opciones también para que no tengamos que recurrir a la deuda. Por ejemplo, esto que se llama seguro educativo o ahorros educativos a través de un seguro, es un ahorro que tú vas haciendo a través de un seguro de vida en el cual vas pagando primas a partir de 10 años, puede haber otras de 11, 12, 15 años, 20 años, y entonces al finalizar te devuelven el pago de primas y entonces se considera un ahorro. Este tipo de ahorro tú lo puedes programar para tenerlo a los 18 o de tu hijo o tu hija o para tenerlo abierto. O sea, como ahí está el ahorro y lo podemos pedir en el momento en que sea necesario y eso también brinda más flexibilidad. Hay otros tipos, hay algunos que son como fideicomisos. Insisto, tienen sus buenas características, también son ahorros y todo lo que sea ahorro está bastante bueno. Luego, el tema con los fideicomisos es que solo pueden ser utilizados en educación. Entonces, a fuerza sí o sí, el niño o la niña tendrían que estudiar, ¿no? Y si no sucede eso, entonces puede migrarse, puede pasarse, por ejemplo, a un hermano o a una hermana que quiere estudiar, pero a fuerza sí tienen que ser usados en educación. Los seguros educativos o los ahorros educativos a través de un seguro nos brindan la flexibilidad de realmente tú hiciste un ahorro que quieres utilizar para este fin, pero en dado caso de que la vida ponga otra situación, tú puedes usar ese ahorro para otra cosa. Y algo que también está interesante en la parte de los seguros es este hecho tan importante de que tu proyecto como papá, como mamá, que es que tu hijo o tu hija vayan a la universidad y cumplan sus proyectos profesionales y crezcan y se desarrollen, a través de un ahorro respaldado por un seguro, se garantiza de que si tú desafortunadamente llegaras a faltar antes de que ellos se vayan a la escuela, eso se va a pagar, es decir, va a haber un seguro que los va a cubrir y van a poder ir con ese respaldo a la universidad que se haya pensado o a la que decidan en su momento. Pero el punto es que la idea de hacerlo a través de un seguro, esta meta en específico que es tan trascendente para tu familia, es que se cumpla ese proyecto independientemente, y está bien gacho pensarlo, decirlo de que estés o de que no estés, pero
estás blindando ese proyecto en particular? Esa palabra iba a usar. Estás blindando en todas las situaciones que se puedan presentar, que efectivamente exista un ingreso lo suficientemente importante para cubrir este plan con tus hijos. Hay otras opciones también, ¿no? Como te decía, los fideicomisos, están también fondos de inversión. Si tú quieres ir ahorrando en un fondo de inversión, por supuesto que se puede. No es que haya un fin específico, que sea un fondo de inversión con un fin específico. Tú le pones el fin en este caso, que será la educación de tus hijos. Pero a lo mejor ahí no tenemos esta parte de seguro de vida, seguro de invalidez. Y ahí sí hay que considerar, siempre hay que preguntar los costos administrativos. O sea, de una parte de lo que yo estoy ahorrando, algo se va a ir a cubrir costos administrativos del fondo. Entonces hay que ver si es conveniente. Están los fideicomisos y están los seguros educativos, que también tienen este factor de protección de seguro de vida, seguro de invalidez y también se pueden contratar no solo en pesos, sino en UDIs o en dólares. Entonces también si tu idea es que sea una educación en el extranjero, puedes irlo haciendo en dólares. O sea, quieres ir persiguiendo, aunque sea el índice del crecimiento de la inflación, pues lo ideal es que se haga a través de las UDIs. En fin, o sea, lo importante de arranque es que seamos conscientes de que ese momento va a llegar, de que sepamos que va a costar bastante, partiendo de las cifras que veíamos ahorita, y ustedes, por supuesto, tienen toda la libertad y los recursos para encontrar más información respecto al costo de la educación en México y de lo que se proyecta en los siguientes años, y que a partir de ahí ustedes busquen con la mayor anticipación que se pueda estas soluciones, estas herramientas que les permitan llegar a ese momento. Es decir, estos son vehículos que mientras más temprano los aborde, mejor voy a llegar a ese destino. Sí, es mucha la diferencia. Ahora, ¿por qué la gente no utiliza estos instrumentos de forma más cotidiana? Porque si es tan bonito y está tan padre y es un muy buen resultado, ¿por qué no escuchamos constantemente que los papás a nuestro alrededor nos digan, sí, claro? Sí, no, usualmente los ves más sufriendo así de, puta, ya entró a la universidad esta persona y está canijo, ¿no? Sí, más bien los vemos ya o escuchamos ya quejándonos o quejándose en ese momento y no escuchamos o no es tan común que las personas luego tengan este tipo de ahorros. Yo creo que hay que hablar también de los obstáculos, ¿no? O sea, ¿qué nos impide llegar a ser esta versión de nosotros que planea para la educación de los hijos? Y creo, sabes, que lo primero es pensar que falta muchísimo tiempo. Es que ahorita está bebé y estoy pensando nada más en cuándo, por Dios, voy a dejar de comprar pañales, ¿no? Como ya voy a dejar de comprar pañales y voy a ser feliz, y falta muchísimo tiempo para que tenga 18 años. Nunca va a llegar ese momento. Y luego el tiempo se nos pasa súper rápido. Sí, digo, quienes tienen hijos que nos están viendo en este momento y ya son grandes, compártanos para quienes esto fue un parpadeo básicamente, ¿no? Por ejemplo. Y además una cosa se va conectando con la otra. Bueno, pues ya decíamos, ya dejó los pañales, ahí va la guardería, ya dejó la guardería, ahora va al kinder, ya dejó el kinder, va a la primaria, ya empieza a ir a fiestas. Las fiestas infantiles, te iba a decir. Y de repente ya gastas en los regalos y al rato ya va a la secundaria y qué onda, que ya fue su primera tardeada y ya lo castigué porque ya llegó en estado inconveniente etílico. Y ya. Y ya estamos ahí, sí. Sí. Pregúntenle ustedes a cualquier papá que tengan a la mano y les va a decir que fue rápido, que fue un parpadeo, ¿no? Que parece que apenas acaban de ver los pequeñitos. Entonces sí, así también va a ser. Eso es una, pensar que nunca va a llegar. La otra creo que también es no darnos tiempo para lo importante, porque como papás puedes andar corriendo en lo urgente siempre, ¿no? Entre el trabajo y las escuelas y las tareas y la comida o sea, te desbordas nada más con la semana, ¿no? Y entonces no hay tiempo luego para programar una cita para ver, vamos a ponernos a planear este tema que parece que no es urgente. Definitivamente no es urgente porque no es algo que si no lo resuelvo para mañana. No va a pasar mañana. No es de vida o muerte, pues. Pero sí es importante. Y la otra creo también es repetir viejos patrones. Porque como mi papá o mi mamá nunca lo hicieron ni lo consideraron, pues ¿por qué tendría que considerarlo yo?
¿no? Uh-huh. O sea, si así fue en mi familia y salimos adelante, pues así lo vamos a seguir haciendo y siempre va a estar Dios y la vida de nuestro lado. O sea, sí, pero si tienes la posibilidad de hacer algo adicional a lo que tú aprendiste, que esté en pro del crecimiento de tu familia, de tu estabilidad económica, pues adelante, ¿no? ¿Por qué pensarlo dos veces? Y también pensar que es una manera de demostrar amor. Sí, claro. Sí. Imagínate. O sea, el interés mostrado desde el principio, o sea, el momento, ¿no? Qué bonito que te digan, ¿sabes qué? Sí. Tu educación ya universitaria está asegurada y que tú lo sepas como hijo desde que empiezas a cobrar conciencia, ¿no? De lo que es el dinero, de lo que es la planeación. Si yo como hijo crezco sabiendo que mis papás previeron eso con tantos años de anticipación y el efecto tan maravilloso que tuvo en mi educación profesional, por supuesto que yo voy a ser un adulto muy convencido ya de lo bonito que es planificar, del valor que tiene ahorrar, y entonces esa también es una gran enseñanza que puedo dejar. Ajá, en la práctica. Y por último, yo les digo, también se vale enseñar a soñar. O sea, queremos que ellos tengan sueños y proyectos y metas y anhelos y deseos, claro, pero de donde estoy a ese sueño hay varios pasos por hacer, hay varias acciones que tomar. O sea, si solo estoy soñando por soñar y pensando que voy a llegar ahí a través de la manifestación únicamente, o sea, está bueno, manifiéstalo, pero toma acción, da el paso. Enséñales que estás soñando en su futuro y en su desarrollo. Y actuando ahorita para llegar allá, en ese momento. Sí, y también la falta de información llega a ser un obstáculo de que, híjole, es que yo no sabía que existían esas opciones. Yo lo he escuchado con papás que ya son de mi edad, que tienen hijos, que ya casi andan terminando la universidad, en donde se van enterando, porque pues, son mis amistades, ven los contenidos que subo a Cultura Financiera, y es como de, híjole, es que a mí nunca nadie me dijo en su momento que esto existía. Hoy ya se los estamos diciendo. Esperamos que hayamos encendido la chispa de la curiosidad para que terminando este episodio ustedes sigan buscando información y entren en acción lo más rápido que se pueda, porque esto es algo que igual lo podemos procrastinar hasta los 17 años de los chamacos y ya para qué, ¿no? Entonces, si ya traen esta curiosidad, pueden también escribirle a Natalie directamente en Instagram. También les dejamos aquí en los comentarios su Calendly por si quieren tener una sesión gratuita para platicar a detalle de ese tema, que conozcan opciones, que comparen y que puedan elegir si este es el momento indicado para hacerlo o cuándo será ya el día en el que se tenga que dar este paso. De acuerdo. Empezarle a poner fecha a las cosas es bien importante. Sí, porque si no, al rato andamos al cuarto para la hora y generalmente eso ya no sale tan bien como quisiéramos. Jovenazos, Natalie, ya nos vamos. Muchísimas gracias, Daniel. Me gustó este tema. Sí, por favor, escríbanos cualquier duda que tengan al respecto. Les podemos ayudar a avanzar en este gran proyecto de vida, que es un proyecto de ahorro de largo plazo. Por lo tanto, hay que empezarlo cuanto antes. Yo soy Daniel Urías de Cultura Financiera. Hoy estuvimos en La Gastadera Podcast hablando de planes de ahorro para la educación. Empiecen lo más pronto que se pueda y van a ver que hasta van a vivir con más tranquilidad. Muchísimas gracias a todos. Yo soy Natalie Lagarda de Mi Plan a Futuro. Por ahí nos estamos viendo, oyendo y en citas también. Si ustedes quieren agendar una asesoría, adelante. Por ahí podemos platicar de sus planes a futuro. Hasta la próxima. Recuerden compartir, comentar. Nos vemos. La Gastadera Podcast, grabado desde Hermosillo, Sonora, en los estudios de StreamPod Studio, es un podcast de Cultura Financiera.